Siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día, jueves 16 de diciembre del 2021, vamos a tener como ponente a la doctora Estela Lucena Betancur. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, especialista en pediatría y poricultura, por la Universidad Central de Venezuela, especialista en cardiología pediátrica y cardiopatías congénitas adulto del Centro Vascular Ascardio Venezuela y jefa del servicio de cardiología de nuestro instituto. El tema que va a tratar la doctora es soplo en pediatría. Debo mencionarles también que deben registrar su asistencia en el link que van a encontrar ustedes en la ventana del chat. Doctora Lucena, adelante y bienvenida. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, continuando con las capacitaciones docentes de los días jueves, a mí se me dio la idea de presentarles, como siempre, el tema de soplos en pediatría, porque este tema es muy importante para la rama de cardiología de adulto y de pediatría, porque nos hace una orientación de cómo se deben manejar los niños. Ok, soplos en pediatría. Entonces, estos son los tres elementos que nosotros tenemos para hacer el diagnóstico de los soplos en los niños. El examen físico, tal cual como lo ven acá, el ecocardiógrafo y el estetoscopio. Esas son las armas que nosotros tenemos para diagnosticar los soplos en pediatría. ¿Qué son los soplos cardíacos? Son unas ondas sonoras turbulentas que se originan en el flujo sanguíneo del corazón y de los grandes vasos o de ambos. El soplo cardíaco es el aumento de volumen de la corriente sanguínea a través de una válvula normal o anormal, es el paso de la corriente sanguínea a través de una válvula estenosada o irregular, la regurgitación a través de una válvula que está insuficiente o la vibración de una estructura libre con una cuerda tendinosa. Los soplos cardíacos se dice que en pediatría tenemos, cuando ya es pediatría, es decir, a partir del mes de vida del paciente, el 85% de un diagnóstico de soplo a esta edad es inocente. Y del 0,8 al 2% son soplos patológicos. Pero por lo contrario, si usted le ausculta un soplo cardíaco en un recién nacido de 0 a 1 mes, entonces ese es un soplo que es 84% con la posibilidad de ser patológico y un 16% de ser inocente. Entonces es muy importante que ustedes tengan claro que en el momento que ustedes determinen el soplo cardíaco en la edad del paciente, menos de 1 mes, hay muchas posibilidades de que ese soplo sea patológico, pero si ustedes recién escuchan ese soplo después del mes de vida, porque ustedes son los pediatras que constantemente ven a ese paciente, entonces hay un 85% de que ese soplo sea inocente. Los mecanismos fisiopatológicos de un soplo cardíaco, los inocentes, se dan en corazones normales, los funcionales como consecuencia de una alteración hemodinámica y los patológicos como alteraciones anatómicas y estructurales del corazón del paciente. Las características que ustedes le tienen que evaluar a un soplo cardíaco es la intensidad, el tono, el timbre, la localización y la temporalidad. Cuando hablamos de la intensidad, siempre ustedes van a ver que se reporta un soplo 1 sobre 6, 2 sobre 6, 3 sobre 6, otros usan la clasificación hasta 4. La categoría de 1 es un soplo inconstante, se oculta con mucha concentración. Esa clasificación de 1 por lo general lo deja el cardiólogo pediatra. Ya 2 la empieza a dar el pediatra porque ya tiene una intensidad más leve, se puede ocultar en forma constante y fácilmente. 3 definitivamente es intenso, intermedia, se oculta fácilmente. La grado 4 ya se le va asociando un frémito, la grado 5 es mucho más intenso, ya tiene un frémito audible y con un leve contacto del estetoscopio, y el muy intenso se dice que se ausculta solamente con acercarse al paciente. En cuanto al tono, pueden ser con la frecuencia de vibraciones del soplo, puede ser baja, media o alta. El timbre va dado por la característica de la presencia de sobretonos, pueden ser armónicos, soplantes, musicales o rudos. Y en cuanto a la localización, esto es muy importante que lo vean. Estas son las localizaciones de la parte pulmonar, la aórtica, el aórtico accesorio, la ocultación del mitral y del tricúbito. Como ustedes ven, como hay la inversión de los vasos, ustedes van a ocultar al lado derecho la pulmonar y al lado izquierdo, cuando están escuchando, perdón, al lado izquierdo la pulmonar y el aórtico, porque acuérdense que los vasos se cruzan, y entonces es cuando ustedes escuchan los soplos en diferentes posiciones. Aquí, para que tengan un cuadro más específico, cuando tienen el área aórtica, el área pulmonar, cuando se escucha en la parte esternoclavicular, la parte supraclavicular, ese es el sitio de localización cuando hay los ductos arteriosos,
en las partes aórticas cuando hay una estenosis de la aórtica, en la pulmonar cuando hay estenosis de la pulmonar, o cuando es una CIA porque tienes un flujo aumentado que te hace que se aumente el tono de la parte muscular y se escucha de la parte pulmonar y se oculta mayor en el foco pulmonar. En las áreas epigástricas. Cuando ustedes escuchan soplos en las áreas epigástricas, esos por lo general son pacientes que tienen transposición de grandes vasos, porque ya tienen el ventrículo derecho dilatado, que es el que está funcionando como sistémico, y tienen asociada una comunicación interventricular, y esos soplos son característicos que se escuchan en el área epigástrica. En el área tricuspidia, cuando ustedes tienen estenosis de la válvula tricúspide, que no llega a ser atrésica, sino que tienen estenosis, también se puede escuchar en una patología de la CIA, que tienen una comunicación interauricular y hace que se aumente el volumen hacia el lado derecho y pueden escuchar un soplo a nivel del área tricuspidia. En cuanto a la clasificación de los soplos, vamos a hablar de las temporalidades. Cuando son sistólicos, ustedes tienen un primero y un segundo ruido. El espacio que existe entre el primero y el segundo ruido se llama sístole. Y entre el segundo, entre el R2 y el R1, es la diástole. Entonces, hay unos soplos de eyección cuando son sistólicos, de regurgitación de las válvulas o de cortocircuitos de izquierda a derecha. El soplo de la CIB, de la CIA, son soplos sistólicos. Los soplos diastólicos que están entre el R2 y el R1, más que todo son por regurgitación y cuando hay problemas de llenado. Cuando hay problemas de regurgitación, cuando ustedes tienen una insuficiencia pulmonar posterior a una cirugía correctiva de tetralogía de Fallot, que quedan con insuficiencia pulmonar severa, cuando tienen insuficiencia de la válvula aórtica posterior a una cirugía de valvuloplastía aórtica, o cuando tienen un cateterismo de una valvuloplastía aórtica, que el paciente puede quedar con una insuficiencia de la válvula y le va a dar un soplo de regurgitación, y cuando tienen problemas de llenado. Cuando ustedes tienen un problema de llenado, como los pacientes que reciben quimioterapia, que ya tienen daño de la musculatura, ellos tienen problemas de llenado porque tienen un daño de la contractibilidad del corazón producto de la quimioterapia. Esto es más que todo para que vean un gráfico, como es el pansistólico, el eyectivo, el protosistólico, el telesistólico, que es al final de la sístole, y cuando estamos hablando de los diastólicos, que es al inicio de la diástole, a mitad de la diástole y al final de la diástole, y el continuo, que es el característico cuando ustedes tienen los ductos arteriosos persistentes, que ese es un soplo continuo, o cuando tienen una fístula tipo Blelotausin o que tienen un Glenn, pueden escuchar soplos continuos. Este gráfico siempre me gusta mostrarlo para que ustedes vean cuál es el mecanismo de acción de un soplo inocente. La sangre llega a través de las venas cavas, sucia, a la aurícula derecha. Aquí consigues la válvula tricúspide, que es una compuerta que abre y cierra para que la sangre no se devuelva, y de ahí pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho se consigue con la válvula pulmonar y hace que la sangre pase a la arteria pulmonar. Esta compuerta también se abre y cierra, la sangre se va al pulmón, se carga de oxígeno y regresa a través de las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda. Está la válvula mitral que abre y cierra constantemente, pasa al ventrículo izquierdo y luego pasa a la válvula aórtica que se abre y cierra para que vaya a la aorta. Cada vez que la sangre pasa a través de esas válvulas, se genera como una especie de remolino porque abren y cierran. Hay personas que se les puede escuchar este fenómeno natural y se consideran soplos inocentes. Por eso es muy importante que ustedes sepan que el soplo inocente no es que va a desaparecer. Este es un fenómeno natural en el paciente y el paciente, a medida que crece y la niña desarrolla las mamas o los niños desarrollan los pectorales por el ejercicio, el soplo se deja de escuchar, pero no es que desaparece completamente. ¿Qué es lo más importante cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico de un soplo? El interrogatorio. Cuando nosotros interrogamos a la mamá, ya vamos a tener los antecedentes de ese paciente y ese soplo nos va a hacer sospechar si es inocente o es patológico. En los estudios de pacientes con soplo cardíaco, en los estudios publicados, te hablan que un examen físico realizado y un interrogatorio realizado por un pediatra tiene una sensibilidad de 86% y una especificidad de un 61%. Yo en el examen físico más una radiografía de tórax y un electrocardiograma aumenta la sensibilidad a 88%, pero aumenta más la especificidad a un 83%. Y la exploración realizada por un cardiólogo pediatra tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 99%. Entonces ustedes dirán, doctora, pero usted dice eso porque usted es cardiólogo pediatra. No, es que no es que yo diga eso porque yo soy cardiólogo pediatra, es porque el pediatra ve constantemente muchos pacientes y la mayoría de los pacientes que nosotros vemos cuando somos pediatras son pacientes que vienen por neumonía, diarrea, por distintas patologías, por problemas gastrointestinales aparte de la diarrea, pero son pocos los pacientes que vemos con un soplo o una cardiopatía congénita. Pero el cardiólogo pediatra, cuando se dedica a los 2 años en el Perú, o los 3 años cuando los hacen en Venezuela, constantemente y todos los días estamos escuchando niñitos con soplo. Cada día la consulta de
de cardiología pediátrica es más alta, entonces ya es mucho más fácil para nosotros, ya es un oído educado y nosotros ya tenemos una experiencia y entonces cuando hacemos el examen clínico, por eso se dice que tenemos una especificidad de un 99% de lo que estamos escuchando es un soplo y ya sabemos si posiblemente es un soplo inocente o sea un soplo patológico. ¿Qué es importante en la historia clínica? Los antecedentes perinatales. Las infecciones maternas, la rubiola entre un 1,7%, conlleva que el niño pueda tener una cardiopatía congénita. Las exposiciones a teratogénicos como la talidomida, el alcohol, las drogas, radiaciones ionizantes, la diabetes gestacional, el lupus, el tematoso sistémico, tienen la posibilidad de que el niño, aumenta la posibilidad de que el niño venga con una cardiopatía congénita. Las cardiopatías congénitas en el padre o familiar de primer grado aumentan de un 2 a un 7% de que ese niño que ustedes están teniendo en la consulta pueda tener una cardiopatía congénita. Las muertes súbitas o miocardiopatías hipertróficas hereditarias también aumentan la posibilidad, de que ese niño venga con una cardiopatía congénita y las arritmias familiares. Otra cosa importante que no se menciona aquí es la fertilización in vitro. La fertilización in vitro aumenta la posibilidad de que ese paciente venga con una cardiopatía congénita. Cuando nosotros vemos síndromes asociados, también nos hacen pensar de que esos pacientes tengan un soplo patológico asociado a una cardiopatía congénita. Entre las síndromes que destacan, la que tenemos siempre, el caballito de batalla, la trisomía 21, la trisomía 18, la trisomía 13, el síndrome de Turner, el de Klinefelter, las enfermedades del colágeno, el Noonan, el síndrome de Williams, el de George, las cardiopatías familiares, el síndrome de Holt-Oram, que es una CIA, CIA al PRL largo, el síndrome de Holt-Oram, que es el síndrome de mano-corazón, ellos son altamente hereditarios. Por lo general, cuando los papás tienen ese síndrome, los niñitos vienen con ese mismo síndrome. Las mucopolisacaridosis, la glucogénesis o la enfermedad de Pompe, las alteraciones mitocondriales que están relacionadas con lo que viene al lado derecho. Y todos esos síndromes vienen asociados a cardiopatías congénitas. Pero evidentemente ustedes pueden tener un paciente con una trisomía 21 que no tenga una cardiopatía. Pero si tiene un síndrome de Down, ya ustedes van pensando en el primero, que es la CIB, luego viene el canal AB, luego la CIA, y las otras síndromes ya ustedes pueden ir pensando que tienen una cardiopatía congénita asociada. Entonces, cuando vamos a hacer el examen clínico, ya tenemos que estar relajados, tanto los pacientes como nosotros. Pero lamentablemente nuestros pacientes nunca están relajados porque la mayoría de estos niños que vienen con una cardiopatía o que vienen por un estudio ya son niños mimados, que las mamás los sobreprotegen porque tienen cardiopatías congénitas y no quieren que a los niñitos les pase algo. Entonces nosotros tenemos que tratar de relajar al paciente, relajar a la mamá para poder hacer un examen clínico lo más exhaustivo posible. Entonces nosotros comenzamos con una inspección. ¿Qué le vamos a ver al paciente? Bueno, algunos niños vienen con el pectum excavatum, o pueden tener el pectum más bien carinatum, más en procedencia. Las manos pueden ser las uñas cianóticas, los dedos en palillo de tambor, que ya nos está hablando del grado de hipoxemia que tiene el paciente. La cianosis leve que se le ve a este paciente. Los defectos de la línea media, que ya nos hace pensar que esos pacientes puedan tener asociados una comunicación interventricular o un canal AB completo. A la palpación es muy importante. Ustedes palpan el hígado. ¿Por qué le palpan el hígado a los pacientes? Porque ya si está con insuficiencia cardíaca o ese paciente va a tener hepatomegalia. Si ustedes comienzan a tocar el precordio del paciente, un precordio hiperdinámico, les está hablando de un soplo patológico, esto es muy importante que se lo graben en su mente, los pulsos femorales. ¿Por qué nosotros tenemos que tomarle los pulsos femorales a los niños? Porque es el primer diagnóstico que tenemos para una coartación de aorta. Entonces, a los niñitos no es que ustedes les van a tomar los pulsos radiales, porque es bien difícil. Entonces, se le toman los pulsos cubitales y se compara con el pulso femoral para ver si hay una diferencia del pulso. Si los pulsos son imperceptibles, ya ustedes hablan de una coartación de aorta. Pero si más bien en el pulso femoral se siente saltón y que está alterado ese pulso, entonces nos está hablando de un ductus arterioso persistente. Bueno, por fin llegamos a la famosa ocultación, después que ustedes tuvieron los antecedentes, ya palparon al paciente, ya le vieron la infección, cuando ustedes lo van a ocultar y escuchan el soplo, ya ustedes pueden decir si es un soplo inocente o un soplo patológico. Porque si el niñito no presentó cianosis y los pulsos fueron iguales y el paciente luce bien y tiene un buen desarrollo psicomotor y un buen desarrollo nutricional, entonces ustedes van a decir fácilmente que ese es un niño que tiene un soplo inocente porque no tiene antecedentes familiares de ningún tipo. En cambio, si ustedes ya saben que el paciente es producto de una fertilización in vitro o que una mamá que ha sido expuesto a agentes terapéuticos o es una mamá diabética y ustedes ven al paciente y ya tiene un cierto grado de cianosis, ya ustedes saben que el soplo que van a escuchar es un soplo patológico y que ya está asociado a una cardiopatía congénita.
En cuanto a los exámenes complementarios que nosotros tenemos para los pacientes, lo que tenemos en todas las postas médicas y en todas las provincias y en todos lados es la radiografía de tórax. Entonces es un estudio que es de baja sensibilidad y de baja especificidad, pero igualito no lo podemos menospreciar porque eso es un estudio que nosotros tenemos que hacer. Este nos sirve para evaluar la silueta cardíaca, el tamaño de la silueta cardíaca, la vascularidad pulmonar y las anomalías del parénquima pulmonar asociado o alguna deformidad ósea que esté asociada a ese paciente. Esta es una radiografía, este es un diagrama que nos permite ver qué es lo que ustedes van a evaluar en la radiografía de tórax. De lado van a ver la aurícula derecha, aquí van a ver el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la arteria pulmonar y la arteria aorta. Por eso es que ustedes cuando tienen una tetralogía de Fallot que tiene hipertrofia del ventrículo derecho lo va a levantar. Por eso es que se habla de levantamiento de punta. Pero si tienen un crecimiento del ventrículo izquierdo, en el caso de una comunicación interventricular, un canal AB, un ductus arterioso, van a tener un redondeamiento de la punta porque es el ventrículo derecho que se crece. Si tienen una atresia tricuspidia que tiene un crecimiento de la aurícula derecha, van a ver un crecimiento de la aurícula derecha, o en el caso de la anomalía de Einstein, cuando tienen una C y B también van a ver crecimiento de la arteria pulmonar, por eso van a ver la arteria pulmonar elevada, y cuando tienen una estenosis de la válvula mitral o una estenosis de la aórtica severa, van a tener crecimiento de la aurícula izquierda, y cuando van a tener una coartación de la aorta, van a ver una prominencia del arco de la aorta, porque la coartación de aorta es del istmo de la aorta. Esto es también para ver cómo están los senos, aquí es para evaluar la vasculatura pulmonar y cómo están los senos costo diafragmático derecho y costo diafragmático izquierdo. Esto es para ver cómo se hace la medición de la relación cardiotorácica. Sabemos que tiene que ser menos, tiene que estar entre 0.5, si está mayor hablan de un crecimiento de la silueta cardíaca, o menor también lo pueden ver en caso de que tienen los ventrículos únicos. Perdón. Esto es una radiografía de tórax, como ustedes ven, tiene un redondeamiento de la punta, no está tan levantada, sino que está redondeada. Estos son unas radiografías de pacientes que tienen estenosis aórtica con ductus arterioso. Aquí ven el redondeamiento de la punta, como es el caso de esta radiografía. Aquí ven el redondeamiento de la punta, es una comunicación interventricular. Aquí, como les mencioné, tiene el levantamiento de la punta, que es una tetralogía de Fallot, porque hay un crecimiento del ventrículo derecho que está empujando al ventrículo izquierdo y lo levanta, y hay un levantamiento de la punta. Como ven, el primero este era un Fallot y este es el Fallot ya operado, entonces ya ven que la punta no se levanta porque se ha mejorado el tracto de salida del ventrículo derecho, y entonces el ventrículo ya no se levanta, sino que aparece en esta forma. Esta es de una atresia de la válvula pulmonar. Como ustedes ven, como les dije, el corazón ya se ve como longilíneo, se ve más delgado, porque el ventrículo derecho es una atresia pulmonar sin C y B, y el ventrículo derecho no se desarrolla, y entonces la silueta cardíaca se ve pequeña. Luego tenemos la famosa anomalía de Einstein, que es la que nosotros más la caracterizamos. Aquí ven todo el crecimiento que tiene las cavidades de la aurícula derecha, que por la lateralización del ventrículo, y esto ya porque tiene la dilatación de toda la lateralización del ventrículo derecho, y se ve como en bolsa de hielo. En los exámenes, otros complementarios son el electrocardiograma. El electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica del corazón, no se requiere en todos los casos, así que no es necesario que ustedes, para que diagnostiquen una cardiopatía congénita, tengan que pedir un electrocardiograma en provincia, pero sí es necesario cuando ustedes quieren diagnosticar una arritmia o un bloqueo, que ustedes ven un paciente que es un niño que tiene una frecuencia cardíaca y es un recién nacido, tiene una frecuencia cardíaca en 60, tienen que hacerle sí o sí un electrocardiograma para que ustedes puedan diagnosticar si tiene un bloqueo AV completo. Aquí hay algunos cuadros de que ustedes pueden ver que hay crecimiento de las cavidades izquierdas porque hay una comunicación interventricular, que son las R altas en B5 y B6. Aquí ustedes ven una CIA que ven el famoso bloqueo incompleto de la rama derecha del ASDI, y puede ver crecimiento de las cavidades derechas, y la CIA es muy grande porque se va vaciando del lado derecho. Esta es una hipertrofia, una miocardiopatía hipertrófica, que ustedes ven las R altas y las S profundas en las derivaciones precordiales. En las B1 y B2 se ven las S profundas, y en B5 y B6 se ven las R altas, que habla de la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, el examen complementario gold estándar para el caso del soplo cardíaco, porque todos los niños que tienen soplo cardíaco tienen que realizarse un ecocardiograma de sensibilidad y especificidad. No es porque los cardiólogos pediatras hagan el ecocardio, se tiene que pedir, es que es así. O sea, si ustedes tienen un paciente con un soplo cardíaco, tienen que mandarlo a la consulta de cardiología pediátrica y que el cardiólogo pediatra le haga un ecocardiograma, porque la única forma de demostrar que ese soplo inocente es un soplo inocente,
a pesar de que tengamos los antecedentes familiares, el examen clínico, la inspección, es que ustedes manden al paciente a un ecocardiograma y el ecocardiograma diga que todo está completamente normal. Y si ustedes consideran que es un soplo patológico, el ecocardio es el único que nos va a decir si tiene la CIB, la CIA, la tetralogía de Fallot, la transfusión de grandes vasos. Es un método diagnóstico. En los neonatos, todos los neonatos que tienen soplo, se les tiene que hacer un ecocardiograma, más si es un neonato que se está sospechando en un síndrome dismórfico. Aquí en el Instituto del Niño de San Borja, todos los niñitos que vienen con malformaciones de las vías digestivas, que vienen con atresia, de una atresia de las vías del ano, de las vías urinarias, ausencia de ano, que tienen problemas, las gastroquisis, todos esos niñitos que vienen con esos problemas de las líneas medias, hay que hacerle un ecocardiograma para descartar cardiopatías congénitas asociadas. Esto es más que todo para que vean la radiografía de tórax y aquí van a ver cómo se ve una comunicación interventricular en un ecocardiograma. Aquí están viendo un 5 cámaras, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aorta, y aquí se ve el defecto. Y ustedes le ponen color y siguen viendo el defecto. Aquí se ve en blanco y negro y aquí le ponen color y se ve cómo el chan pasa de izquierda a derecha para acercarse al traductor. Este es un 4 cámaras invertido, aquí se ve la aurícula izquierda, la aurícula derecha, para nosotros ver que hay un ligero crecimiento de la aurícula derecha. Aquí para que vean el 4 cámaras en forma invertida, cuando se ven las 4 cámaras, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Esto es para ver la parte de conservando la radiografía de tórax junto con el ecocardiograma, y aquí nosotros vemos que hay crecimiento de las cavidades izquierdas porque es una comunicación interventricular, y aquí vemos en el ecocardio que se ve la comunicación interventricular en esta zona. Más de la parte de la eco para que ustedes sigan viendo cómo se ve la comunicación interventricular y qué más le tienen que evaluar ustedes a la comunicación interventricular, el crecimiento de las ramas pulmonares. Cuando ustedes hacen un ecocardio no solamente tienen que ver el defecto, como yo se lo estoy mostrando aquí, sino el efecto secundario que produce ese defecto, que es el crecimiento de las cavidades izquierdas, porque el chan se hace desde la ventrículo izquierdo directamente a la arteria pulmonar y eso hace que crezcan las cavidades izquierdas, y también le tienen que evaluar el tamaño de las ramas pulmonares. Si el paciente ya tiene dilatación severa de las cavidades izquierdas más dilatación de las ramas pulmonares, ese es un paciente que va a necesitar cirugía. Hay algunos pacientes que le pedimos tomografía, no se le pide a los pacientes que tienen CIB, se les pide a patologías complejas, tipos tetralogías de Fallot, transposición de grandes vasos, coartaciones de aorta, a esos pacientes a los que ustedes les van a pedir una tomografía. Este es un paciente postoperado de una tetralogía de Fallot, pero tiene insuficiencia de la válvula pulmonar. Ya ven que no tiene el levantamiento de la punta, pero sí hay dilatación del tronco de la pulmonar. Aquí se ve la parte de la reparación de la tetralogía de Fallot. Aquí están evaluando la parte del ventrículo derecho que estaba dilatada. Y aquí es la evaluación de las troncos y de las ramas pulmonares posterior a la reparación de la tetralogía de Fallot. Esta es una doble salida del ventrículo derecho, y nosotros aquí esto es un defecto sectal atrioventricular, y aquí cuando ustedes ven en el eco que tienes la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y aquí se ve una CIA tipo ostum primum, una CIA y B tipo de entrada, y se ve un solo plano valvular. Ya no ven la válvula mitral aquí, la válvula tricúspide, sino que ven un solo plano valvular. Y aquí se ve para ver el chan que viene de izquierda a derecha. Esta es una transposición de grandes vasos. Aquí ustedes ven que hay una gran CIB. Este es un eje corto de los ventrículos. Y aquí cuando ven que los vasos están saliendo de lado a lado. De este lado está saliendo la pulmonar y de este lado está saliendo la aorta, que los vasos están puestos de lado a lado, que no es lo típico en un corazón normal. Esto es parte de nosotros evaluamos en el septum interauricular para ver si tiene presencia de comunicación interauricular, y si no la tiene, para notificar al hemodinamista de que tiene que hacerse el rasking. Este es para evaluar la presencia del ductus arterioso, este es en el eje supraesternal, y nosotros vemos aquí el chan del ductus arterioso que se está alimentando para la pulmonar. Este es el mismo parte para ver la relación de los grandes vasos y la comunicación interventricular, esto para ver el callado de la aorta y la presencia del ductus arterioso, que lo vemos acá. Este es para evaluar el diámetro de la CIB, que también está relacionada con esta patología de la transfusión de grandes vasos. Esta es la radiografía más típica de una anomalía de Einstein, y aquí ustedes ven el ecocardio, o sea que van correlacionados los dos estudios. Ustedes ya pudieron hacer el examen clínico del paciente, vieron que tiene una hepatomegalia, que tiene el soplo, que tiene
la disfunción, el cansancio, y cuando le hacen la radiografía, ven esta radiografía, y esta es la lateralización que tiene ese paciente de la válvula tricúspide hacia la aurícula y ya transforma el ventrículo en una aurícula. Es muy importante cuando ustedes hacen una anomalía de Einstein, pedirle el ecocardiograma porque tiene que conocerse el tamaño del ventrículo izquierdo. Este es un eje largo paraesternal, y aquí ustedes ven si la cavidad izquierda puede soportar ser el ventrículo sistémico para que este paciente pueda ser sometido a una cirugía. En este caso no se puede porque el ventrículo izquierdo está limítrofe, prácticamente hipoplásico. Este es para hacer las medidas y la funcionalidad de cuando nosotros hablamos del eje corto del modo M para ver en la fracción de eyección del paciente. Este es un paciente con una insuficiencia mitral. Aquí le vemos la evaluación a la válvula. Este es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la válvula, y este es el Doppler que nos está hablando que hay una insuficiencia porque se ve hacia abajo en lugar de verse hacia arriba como se ve la función de la válvula mitral. Esto aquí se ve el chart de regurgitación de la válvula mitral por la parte de su insuficiencia. La diferencia, en resumen, entre un soplo inocente y un soplo patológico es que tienen varias características. El soplo inocente, aparte de tener todos los antecedentes perinatales y familiares negativos, tiene un soplo que es sistólico, expulsivo casi siempre. Los patológicos son sistólicos o se ubican en la diástole. Los inocentes nunca tienen regurgitación, los otros sí tienen regurgitación. La intensidad nunca es mayor del grado 3, generalmente este es mayor de 3. Los ruidos cardíacos son normales, no tienen agregados, aquí por lo general estarán alterados. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen una comunicación interauricular que tiene mucho flujo hacia las cavidades derechas, el cierre del segundo ruido, o sea, el cierre de la válvula pulmonar se retarda y el segundo ruido puede estar desdoblado, fijo y permanente. O en el caso de que ustedes tengan la C y B, se puede asociar, aparte del soplo continuo, se puede conseguir un R2 que esté elevado por todo el flujo que está yendo hacia esa zona. Inclusive escuchar un P2, que es la patada auricular izquierda, cuando hay mucha sobrecarga de volumen. Los soplos inocentes se localizan en la válvula tricúspide, en el área tricuspidia o en el área pulmonar. Ellos nunca se irradian. Los patológicos siempre se irradian, o están en todo el borde paraesternal izquierdo, o se irradian a la parte posterior, o se irradian a la región supraesternal. Los soplos inocentes con la maniobra de Valsalva desaparecen o disminuyen, los patológicos no se alteran porque ellos aparecen todo el tiempo. Los indicadores de enfermedades cardíacas subyacentes, principales indicadores, pues son los pacientes sintomáticos, los que ya le estaba mencionando, que tienen problemas de crecimiento, tienen soplo diastólico, soplos cardíacos intensos, cuando se les asocia la cianosis, los pulsos periféricos anormales, los ruidos cardíacos anormales, los antecedentes familiares y un soplo en edad neonatal. Esto es más que todo para hacerles un resumen de cómo pueden ustedes ver los diferentes soplos con estenosis pulmonares, soplos supraclaviculares, que esos son soplos funcionales, que son soplos que nos llegan a tener una patología, es asociado a algo, a alguna malformación estructural, pero son soplos funcionales. Y las características de los soplos funcionales, que aquí tenemos los zumbidos venosos, los soplos de la arteria mamaria, que son soplos que también desaparecen con las maniobras de Valsalva o cuando hacen mover la cabeza del paciente pueden desaparecer. Y algunos de estos soplos funcionales, que si son patológicos, cuando ustedes tienen la estenosis pulmonar o alguna estenosis de alguna de las arterias, que sean leves, que son soplos funcionales. Este es como un resumen. Todos los pacientes con soplos cardíacos, soplos continuos, diastólicos y sistólicos deben ser referidos al cardiólogo pediatra. Si tienes la característica del zumbido, algunos pediatras prefieren no enviarlo a la consulta del cardiólogo pediatra, sino dejarlos que vayan creciendo los pacientes, pero la idea de que ustedes se orienten de la parte de pediatría es que los pacientes con un soplo tienen que ser referidos a cardiopediatría porque el discernimiento, como le dije, la especificidad del examen físico del pediatra es muy baja y pueden pasarse de patologías. Entonces, por hacer un examen clínico rápido o porque el niño está muy irritable, ustedes no lo mandan al cardiólogo pediatra. Tienen que enviarlo, no solamente por escuchar el soplo, sino por todos los antecedentes y sobre todo por lo que las mamás le puedan comentar durante la consulta, que el paciente se agita, que no lacta bien, que suda mucho, y todas esas cosas, a pesar de que ustedes no precisen bien el soplo, ya les está hablando de que es un soplo patológico y tiene que ser referido a la consulta de cardiopediatría. Este es un resumen de todo lo que se hace de cardiología pediátrica para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas y los soplos en los pacientes, y ustedes ya espero que les haya quedado un poco más claro
de por qué el paciente con un soplo cardíaco tiene que ser referido a la consulta de cardiopediatría y para que se pueda hacer el diagnóstico a través de un ecocardiograma. Esto es más que todo para que ustedes vean cómo nosotros hemos avanzado en el niño de San Borja. La estadística no está un poco actualizada, pero nosotros siempre tenemos un promedio de 10.000 atenciones de consultas al año y estamos operando un promedio de 700 cirugías cardiovasculares en pacientes menores de 1 kilo. El servicio ha ido creciendo, no solamente tenemos las consultas de cardiología, sino que también tenemos el telemonitoreo, las consultas de electrofisiología, el servicio de electrofisiología, el servicio de hemodinámica, y constantemente estamos aumentando y aumentando las atenciones y las facilidades que le podemos prestar a todos los niños del Perú, porque nosotros somos un centro de referencia a nivel nacional. Ya no solamente estamos haciendo la parte de la cirugía, sino la ayuda a través de hemodinámica y la ayuda de electrofisiología. Espero que les haya sido de provecho la exposición y hayan podido aclarar algunas dudas con respecto a los temas de soplos cardíacos en pediatría y cómo se hace el diagnóstico de las cardiopatías. Si tienen alguna pregunta. Doctora, una pregunta es, ¿cómo sospecha de un soplo inocente versus un soplo patológico? Como les venía mencionando, ustedes van a sospechar que es un soplo inocente porque no hay antecedentes perinatales importantes, la mamá no ha tenido amenazas de aborto, no ha sido expuesta, el embarazo ha sido controlado y el paciente llegó a término. No hay antecedentes familiares. Cuando ustedes evalúan a la mamá, hacen el interrogatorio, la mamá refiere que el niño lacta con fuerza, está todo tranquilo, lo ven al examen físico, está ganando peso, y cuando lo auscultan, es un soplo que tiene la mayor intensidad de 2 a 6, de 3 a 6, y que solamente se escucha en el área tricuspidia o bien sea en el área pulmonar y no se irradia. Pero en cambio, si ese paciente, la mamá les dice que cuando lacta suda, que no está ganando peso, que ella tuvo amenaza de aborto, que fue un parto prematuro, y ustedes revisan al paciente y el paciente tiene tiraje intercostal y le consiguen una hepatomegalia, ustedes ya tienen que pensar en un soplo patológico. Y sin tener ni siquiera la hepatomegalia y sin tener ni siquiera la cianosis, si ustedes escuchan un soplo que ocupa toda la sístole y que se irradia a todo el borde parasternal izquierdo, ese ya es un soplo patológico. Muchas gracias, doctora, por la explicación. Otra pregunta son los soplos intensos en pacientes en buen estado de desarrollo y crecimiento sin antecedentes, ¿son benignos? Se refiere la pregunta a lactantes y preescolares. Perfecto. Cuando ustedes, eso depende de la intensidad que ustedes encuentren. Como les mencionaba, cuando ustedes tienen duda, y puede ser un paciente que está completamente normal, que la mamá no refiere falla de crecimiento, así tal cual ustedes lo hayan referido, y ese paciente tiene un soplo intenso, ese paciente hay que hacerle un ecocardiograma porque podríamos estar en presencia de una estenosis pulmonar que fue leve a un inicio y que se ha ido haciendo progresiva y que no ha llegado a ser como cuadros de cianosis. Entonces, esos niñitos tienen que hacérsele un ecocardiograma porque tenemos que descartar que tengan alguna estenosis de las válvulas. En este caso, la mayoría de las válvulas que están estenosadas y que pasan desapercibidas es la estenosis de la válvula pulmonar. En caso de que sea un soplo intenso y que lo consigan continuo, también pueden ser ductus arteriosos que son pequeños, que soplan con mucha intensidad, o CIB que sean muy chiquitas, que soplan con mucha intensidad, y el paciente pasa desapercibido, es eutrófico, lo consiguen bien, pero es muy importante hacer el diagnóstico si han tenido la estenosis pulmonar, la CIB o el PSA, que son las más comunes, porque esos pacientes van a hacer endocarditis bacteriana rápidamente por ser un defecto pequeño y generar mucha turbulencia. Muchas gracias, doctora, por su explicación. Tenemos otra pregunta que es, ¿qué tanta diferencia en sensibilidad y especificidad puede haber entre una ecocardiografía realizada por un cardiólogo y un cardiólogo pediatra? Bueno, la especificidad aumenta con la cardiología pediátrica porque los cardiólogos de adulto, ellos se forman para ver corazones que se enferman en la evolución de la vida. Ellos siempre ven un corazón sano, saben que el corazón tiene sus 4 cámaras, las cuatro válvulas, y ellos están acostumbrados a hacer un eco para ver funcionalidad del corazón, para ver cómo se deteriora el corazón
con la edad, con la hipertensión y con el infarto. Ellos en los 3 años que se forman de cardiólogos pediatras solamente tienen una pasantía de 2 meses por cardiopediatría. Es decir, que el conocimiento que ellos tienen de cardiología pediátrica es un porcentaje bien bajito, por decir ínfimo, porque solamente pasan 2 meses en los 3 años que tienen de su especialidad. Entonces ellos pasan 2 meses, en esos 2 meses hacen consulta, hospitalización y hacen ecocardiografía. Entonces la ecocardiografía que ellos manejan es muy, muy baja. Y aparte que en la formación de cardiólogo de adulto, ellos piensan siempre en un corazón normal. Ellos no piensan en un corazón deforme. En cambio, el cardiólogo pediatra no. El cardiólogo pediatra, desde que comienza su rotación y comienza su especialización, ya ve un corazón que está deforme. Un corazón que le falta la mitad del corazón porque tiene una atresia tricuspidia y no se formó el ventrículo derecho. O es un corazón que tiene un ventrículo izquierdo hipoplásico porque tiene una estenosis de la válvula mitral, o él ya está pensando en una transposición de grandes vasos porque el paciente está cianótico y es un recién nacido, o está pensando en una atresia pulmonar. O sea, el cardiólogo pediatra ya piensa en un corazón enfermo. Y evidentemente, para hacer un ecocardiograma ya tú tienes que tener en tu mente lo que tú más o menos vas a diagnosticar. Por eso es tan importante, como yo les decía, ustedes están pensando en una transposición, háganle un vía auricular porque ustedes tienen ya que saber si tienen o no una CIA. Posiblemente al cardiólogo de adultos se le pase, él hace que tiene una transfusión de grandes vasos, pero no se preocupa en ver si tiene la CIA y se le puede pasar a evaluar el ductus arterioso. Esa es la gran diferencia entre las dos especialidades. Muchas gracias, doctora, por la explicación. Aunque tenemos una pregunta acerca de los defectos pequeños en CIB, PCA, ¿pueden desaparecer con el tiempo? Sí, evidentemente las comunicaciones interventriculares, si son muy chiquitas, pueden cerrarse, porque las comunicaciones interventriculares, por lo general, tienen un mecanismo de cierre, ¿de acuerdo? O sea, las musculares, ellas siempre se cierran, no tienen ningún problema. Las perimembranosas, por lo general no cierran, pero algunas sí pueden cerrar, pueden ir desarrollando una especie de aneurisma a través de la válvula tricúspide y lo puede ir cerrando, y puede quedar cerrada completamente. Los ductos arteriosos, si son muy pequeños, menos del 50% del diámetro de la raíz aórtica, y si son PCAs que miden 1.5 milímetros en un paciente eutrófico, esos ductos arteriosos pueden verse en el ecocardio, pero ser silentes, y pueden con el tiempo cerrarse. Pueden quedar abiertos toda la vida, no se les hace un procedimiento por hemodinámica, no se les cierra, pero esos pacientes pueden desarrollar endocarditis bacteriana. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya no tenemos preguntas, pero no sé si es que usted quisiera darnos algunas recomendaciones para finalizar el Sí, tema es de hoy. muy importante que los pediatras y los cardiólogos de adultos cada día se relacionen un poco más con las cardiopatías congénitas, porque en el Perú la casuística y de cardiopatías congénitas es muy alta. Hoy por hoy, con el COVID han aumentado las malformaciones congénitas y con ellas las malformaciones cardíacas. Los tratamientos de fertilidad están aumentando, por lo tanto, aumentan la presencia de cardiopatías congénitas en ese tipo de tratamiento. Y de la desnutrición materna. La desnutrición materna también está relacionada con la prematuridad, y la prematuridad está muy relacionada con las cardiopatías congénitas, tipo ductus arterioso, CIB, y si la desnutrición materna es muy severa, también puede traer otro tipo de déficit de vitaminas que hacen que esos niños traigan cardiopatías tipo atresias pulmonares, ventrículos izquierdos hipoplásicos, y como en la zona norte, que tienen muchos factores para teratogénicos, están naciendo niños con ectopia cordis. Entonces, los pediatras tienen que interesarse un poco más en la parte de la cardiología pediátrica para hacer un diagnóstico temprano de los pacientes y que sean referidos a tiempo. Las cardiopatías congénitas diagnosticadas en el primer mes de vida y que se pueden operar antes del mes de vida tienen mejor pronóstico. No todas las cardiopatías congénitas se tienen que operar en el primer mes de vida. Ojo, la CIB, la CIA, eso no se opera en el primer mes de vida. Pero la doble vía de salida, el drenaje venoso anómalo, la transposición de grandes vasos, la atresia pulmonar, la atresia tricuspida, eso sí necesitan un tratamiento antes del mes de vida. Entonces, si los pediatras se van comprometiendo más con esta zona, con esta subespecialidad, entonces a medida que ellos van a ver sus recién nacidos, los van orientando más rápido, o bien sea aquí al hospital o lo refieren a un cardiólogo pediatra.
Muchas gracias, doctora Estela. Bueno, la Oficina de Docencia le agradece, doctora, por su gentil participación como ponente en este tema tan importante y también por habernos compartido su experiencia profesional con todos nosotros. Agradecemos también a los participantes y los esperamos el próximo jueves con otro tema de telecapacitación de Jueves Científico. Muy buenas Gracias, tardes. Belinda, por invitarnos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.